Y te voy a invitar a que me acompañes a leer tu Biblia en el libro de Amós. Sí, libro de Amós, en el capítulo 2, en el versículo 10. Amós es uno de los profetas menores que vienen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y a veces, como son libros pequeños o cortos, pues de repente nos cuesta trabajo encontrarlos, ¿verdad? Pero si tú traes tu Biblia, Amós 2:10, si lo traes en tu celular o en tu tableta, o si lo quieres leer aquí en las pantallas, que ya está, gracias a los chicos de video. Amós 2:10 dice: fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas: cállense. Yo te voy a invitar a que oremos a Dios y le pidamos que Él sea con nosotros para que nos permita comprender lo que Él tiene para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das nuevamente la oportunidad, nos prestas la vida, la salud y todo aquello con lo que tú nos has bendecido para estar nuevamente aquí en tu casa, iniciando esta semana de la mejor manera en comunión contigo, con tu iglesia. Señor, queremos que tú nos hables una vez más, queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, queremos que tú impactes nuestras vidas, que hables a nuestros espíritus, Dios, y que podamos salir con algo nuevo que aplicar en nuestra vida diaria, que nos lleve a tener una profundidad mayor en nuestra relación contigo, que por tu Espíritu Santo podamos entender lo que tú nos quieres mostrar en esta mañana a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Entonces aquí es algo fuerte, tal vez esta palabra. Me llama muchísimo la atención en el versículo 11 dice: elegí a algunos de sus hijos para ser profetas. ¿A quién le gustaría que tu hijo fuera profeta de Dios? ¿A quién le gustaría eso? Que decía, no, que mi hijo recibía profecía y estuviera profetizando y hablando de parte de Dios. Yo creo que esto sería... Yo creo que el ministerio de profecía y los dones de el don de profecía es uno de los dones más que menos a lo mejor se desarrollan, ¿verdad? Pero que también son muy necesarios para la iglesia. Y dice Dios: elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. Es decir, nazareos consagrados a Dios, dedicados a Dios, así como lo fue Sansón. Sansón era nazareo, ¿sí? Dedicado a Dios. Qué chido que Sansón sí podía tener el cabello largo, ¿verdad? ¿Sí? Jesús también era nazareo, ¿no? Están dedicados a Dios. Y dice ahí, Dios está hablando, dice: elegí a algunos de sus hijos para ser nazareos, para ser profetas también, para ser nazareos dedicados a Dios. Y luego dice en el versículo 12: pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas: cállense. Y sabes, a mí me impacta mucho esta palabra porque me hace pensar en cuántos profetas, en cuántos apóstoles, en cuántos evangelistas, tal vez pastores, maestros. Y no solamente eso, sino también tal vez empresarios, profesionistas, que ese es el plan de Dios, el propósito de Dios para la vida de algunos de nuestros hijos, de deportistas tal vez, políticos, ¿no? ¿Cuántos nosotros en nuestra ignorancia tal vez, o en nuestra religiosidad, hemos estorbado, hemos truncado lo que Dios quiere hacer con ellos? Y dice ahí: yo los elegí, dice Dios, yo elegí a tus hijos para ser profetas. Yo los elegí para ser nazareos, dedicados a mí. Dice: pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran y les ordenaron a los profetas:
cállense. ¿Sabes? Hace unas semanas, un mes tal vez, tuve la oportunidad de una conferencia sobre liderazgo generacional. Y la verdad, yo fui a esa conferencia porque al pastor le sobraba un boleto y me invitó. Y yo, ¿sabes qué? Me sobra un boleto, acompáñame. Yo no tenía planeado ir, entonces le digo, pues vamos. ¿Sí? Fuimos y escuché una plática que la verdad me cambió por completo. O sea, Dios me impactó muchísimo a través de esa plática que se dio, de esa enseñanza. Dios cambió en mi corazón muchísimas cosas que yo ya había dado por muertas en algún momento de mi vida. Y sabes, hoy quiero compartirte un poco sobre eso, porque como te digo, fue algo que me impactó muchísimo y que creo que también está alineado y entonado con el corazón de esta casa y de lo que Dios nos ha hablado y mostrado para ella. ¿Sí? Yo espero que lo abracemos, porque yo no quiero ser alguien que trunque. Yo no quiero ser alguien que estorbe a los propósitos de Dios en la vida de las generaciones que vienen. ¿Sí? Yo no quiero que a mí Dios me diga, yo llamé a tus hijas a ser profetas, yo llamé a tus hijas a hacer esto o el otro. Sí, pero tú les dijiste cállense, tú les estorbaste, sí, no cuidaste sus vidas y esto las apartó de mí. No sé si me estoy dando a entender lo que te estoy diciendo. Sí. Y perdón. Sabes, en esta plática nos hablaban sobre cómo en las iglesias estamos acostumbrados a hacer iglesia para la gente adulta. ¿Sí? Y cómo es que como iglesia en México hemos recibido una herencia de cómo hacer iglesia por los misioneros estadounidenses que vinieron a México y que trajeron el evangelio a México, y que damos gracias a Dios por la vida de todos ellos, porque a través de todos ellos es que el evangelio pudo compartirse en México. Pero trajeron estructuras que tal vez en su momento funcionaron, pero que al día de hoy ya no están vigentes, ya no son correctas, ya no funcionan, ¿sí? Porque las generaciones han cambiado, ¿no? Pero como iglesia no hemos sabido muchas veces crecer de la misma manera como van las generaciones creciendo y se van desarrollando, y seguimos con las mismas estructuras. Y dentro de esa estructura está enfocarse mucho en hacer iglesia para la gente adulta, para la gente mayor, ¿sí? Y a las generaciones que vienen, a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes y a los jóvenes, pues muchas veces sí se piensa en ellos y se llevan actividades con ellos, y congresos de niños, y reuniones de jóvenes, y campamentos juveniles, etcétera, campamentos de niños. Pero muchas veces ellos no son situaciones en las que se llevan a cabo estas actividades para hacer algo con ellos, para no tenerlos ahí nada más sin hacer nada, ¿no? Para que se entretengan en algo, ¿sí? Pero no se les da la importancia, no se les da la intención que realmente debe haber, la atención que realmente debe haber en las generaciones que vienen. Y sabes, a mí Dios me mostró algo que realmente impactó mi vida, que me voló la cabeza cuando yo lo descubrí en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que Jesús mismo sabía estas cosas que te estoy hablando? ¿Sí? Y Jesús no vino a hacer iglesia para la gente adulta, ¿sí? Jesús no vino a hacer iglesia. Obviamente Él vino a llamar a todos, ¿verdad? Al arrepentimiento, dice la palabra. Adultos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, etcétera. Pero Jesús, cuando empezó a edificar su iglesia, cuando empezó su ministerio y empezó a hacer todo esto, Él empezó a hacer iglesia no para la gente adulta. Jesús empezó a hacer iglesia para los adolescentes, ¿sí? Y sabes, cuando yo descubrí esto en la palabra, a mí me impactó, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a menospreciar a las generaciones que vienen. Y sí, yo sé que aquí hemos hecho muchos esfuerzos y gracias a Dios por eso, porque nos hablaba el pastor hace 8 días, los logros, ¿verdad?
Tenemos todo un área de kids que cuántas iglesias quisieran tener esa área de kids para sus niños, ¿no? Y eso es de bendición. Pero muchas veces nos limitamos como iglesia, como congregación, como padres inclusive. Nos limitamos a lo que la iglesia les ofrece a nuestros hijos. Y pensamos que por 2 horas, 3 horas o hora y media que ellos están aquí cada 8 días, con eso va a ser suficiente alimentar sus vidas espirituales y poder enfrentar lo que se enfrentan día con día allá afuera. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que eso no es cierto. ¿Y sabes qué? Las generaciones se están perdiendo. ¿Sí? En esta conferencia la persona que nos estaba hablando decía, y a mí me puso a reflexionar muchísimo, y él nos decía en un cuarto con puros pastores, y yo no soy pastor, pero ya te dije, iba de colado ahí, ¿no? Estábamos ahí y le decía, piensa en todos los niños. Piensa en todos los niños que han pasado por tu iglesia. ¿Cómo sería tu iglesia al día de hoy si todos ellos estuvieran? Y eso fue así como una bofetada en la cara. Porque él nos decía, tu iglesia sería 10 veces más grande de lo que es el día de hoy. ¿Sí? ¿Sabes? Caja de Agua se nos queda chiquito. 5 o 6 reuniones en este lugar no nos bastarían. Y en ese momento empezó a pasar por mi cabeza las caras de todos esos niños que yo les di clase cuando era profesor de 5 y 6 años. Así, los que estaban en 5 y 6, luego me pasaron a 11 y 12. Y todos esos que pasaron, y Dios me empezó a poner caras y a recordar nombres. ¿Y dónde están todos esos? Y te estoy hablando de niños, no estoy hablando de adolescentes ni de jóvenes. Está hablando de niños, hoy ya son adolescentes y jóvenes, ¿no? ¿Dónde están esos niños el día de hoy? Sí. Y sabes, él nos decía, estamos perdiendo a las generaciones que vienen. Y él nos decía algo que sí, que también impactó muchísimo en mi corazón. Decía, se habla de un gran avivamiento en México, se ha profetizado un gran avivamiento en México, pero ¿sabes qué? Los números no mienten. Si seguimos así, no va a haber un gran avivamiento en México. Van a haber iglesias vacías en México. Porque la iglesia, de unos años para acá, la iglesia cristiana en México ha crecido no por la predicación del evangelio, sino por la natalidad. ¿Qué quiere decir? Que no hemos hay más cristianos en México, no porque estemos predicando y la gente se arrepienta, sino porque estamos teniendo hijos. Estamos haciendo la tarea muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero no estamos predicando a Jesús. Y sabes, las generaciones que vienen no quieren casarse. Los adolescentes, los jóvenes que vienen no se quieren casar. Y va a llegar un momento en que la iglesia en México va a ser de puros viejitos. Digo, y no tengo nada contra los ancianos, los amamos. Todos tenemos un lugar en esta casa. Pero ya no va a haber generaciones que vengan y que ocupen nuestro lugar. ¿Me estás siguiendo? Sí. Y si empieza a haber un avivamiento en México, va a haber iglesias vacías en México porque no estamos reteniendo, no estamos captando a las generaciones que vienen. Porque muchas veces como iglesia estamos enfocados en hacer iglesia para nosotros, ¿sí? Para los que estamos aquí, para los que ya conocemos y no nos preocupamos verdaderamente de fondo en los que vienen atrás. Y sabes, yo te decía hace rato, a mí me impactó ver en la palabra de Dios cómo es que Jesús no empezó a edificar su iglesia para los adultos. Jesús empezó a edificar su iglesia para los adolescentes. ¿Sí? Y en la palabra de Dios podemos ver esto y yo quiero compartírtelo porque cuando yo lo descubrí fue algo que impactó mi vida también de una manera poderosa. Quisiera que me acompañaras a leer Mateo capítulo 17 en el versículo 24. Mateo 17 en el versículo 24 dice la palabra. Cuando llegaron a Capernaum,
Los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿Sí? Aquí vemos cómo Jesús estaba cumpliendo con la ley de Dios. Tenía que pagar un impuesto, ¿sí?, al templo. Y en Éxodo Dios establece esa ley, ¿sí?, que en su momento, cuando Dios establece esa ley, pues no era al templo, sino era al tabernáculo, ¿verdad? Porque acuérdate que andaban caminando por todo el desierto. Una vez que se establece ya en la tierra prometida, Salomón construye el templo, y entonces ahora ya el impuesto no se paga al tabernáculo, sino al templo, donde se hacen los sacrificios. Y a mí me surge curiosidad cuando yo leo esto y digo: Dios manda a Pedro, saca una moneda de la boca del pez que pesca ahí en el lago, y le dice: paga tu impuesto y paga el mío. ¿Por qué Jesús paga solamente 2 impuestos? Si eran 13 los que iban todo el tiempo. 12 discípulos y Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué paga nada más 2? ¿Por qué nada más paga el de Pedro y el suyo? ¿Y los demás qué? No contaban. Dice que iban, que al principio en el versículo 24 dice que cuando llegaron a Capernaum, o sea, iba toda la tropa, iba toda la banda, ¿no? ¿Por qué nada más pagan 2? ¿Por qué? Porque eran menores de 20 años. Sí, porque en Éxodo capítulo 30, versículo 17, no lo vamos a leer ahorita, pero anótalo si quieres. Éxodo capítulo 30, versículo 17, Dios establece que ese impuesto solamente lo van a pagar los menores de 20 años. Perdón, los mayores de 20 años. Perdón. Los mayores de 20 años. Eso quiere decir, Jesús sabíamos que su ministerio lo empezó, ¿qué? A los 30 años. Y Pedro seguramente andaba por ahí, o tal vez mayor, o tal vez un poco menor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ya tenía suegra, ¿no? Ya tenía esposa, seguramente ya tenía hijos. Entonces más o menos por ahí debe andar rondando. Quiere decir que todos los otros 11 eran menores de 20 años. Eran adolescentes. Jesús empezó a edificar su iglesia con adolescentes, no con adultos. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar en Pedro, bueno, en Pedro sí, pero en Juan, en Andrés, en Jacobo, en todos ellos con hombres barbados, ¿verdad? Calvos ya por la edad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y las películas que vemos sobre la vida de Jesús, ¿cómo te los pintan? Pues es a adultos, ¿sí o no? Pero no eran adultos, eran adolescentes. Y sabes, Jesús empezó a trabajar con ellos. Y Jesús les empezó a invertir tiempo. Imagínate tener que estar con 11 adolescentes todo el tiempo. Sí. ¿Ahora entiendes por qué eran tan inmaduros? Se estaban peleando entre ellos. No, yo soy el mayor. No, yo soy el mayor. No, yo me voy a sentar a la diestra de Jesús allá en el cielo. No, me voy a sentar yo. ¿Te das cuenta por qué peleaban por tonterías? Sí. Y Jesús ahí con amor explicándoles: no, chicos, miren, el que quiera ser el mayor tiene que ser más servidor. ¿Sí? Y luego, ¿por qué Andrés y Juan, o Jacobo y Juan, decía: Señor, tú dinos y oramos para que descienda fuego del cielo sobre estos hijos del... ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué eran así?
porque eran adolescentes. Y sabes más, Jesús jamás los desechó. Jesús jamás los relegó. Jesús jamás los hizo a un lado. Dos de esos adolescentes eran muy cercanos a Jesús junto con Pedro. Sí. Digo, alguien tenía que ser maduro. Pedro era el maduro, ¿verdad? Porque también de repente hacía cada cosa. ¿Verdad? Pero era el maduro en edad, era el que iba a continuar de ese liderazgo con todo esto. Sí. Pero 12 de esos adolescentes eran muy cercanos a Jesús. Sí. Y Jesús se tomó el tiempo, 3 años, los 3 años de su ministerio para estar con ellos, para estarlos preparando, para sentarse con ellos y explicarles las parábolas y explicarles los principios del reino de Dios y explicarles un montón de cosas. Sí, se iba con ellos aparte al desierto. Ahora te das cuenta por qué están todos asustados cuando la barca y la tempestad. Pues eran unos chamacos. Y Jesús ahí estaba con ellos. Y sabes, si Jesús entendió y Jesús sabía el corazón de Dios, que la iglesia teníamos que edificar iglesia y hacer iglesia para las generaciones que vienen, tú y yo tenemos que tener el mismo corazón de Jesús. ¿Sí? Y tenemos que estar haciendo iglesia para las generaciones que vienen. ¿Sí? Pero no solamente, como yo te decía hace rato, no solamente, no, pues sí, yo los traigo a la iglesia. Yo les decía en la primera reunión, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos lo que están haciendo con nuestros hijos ahorita en la reunión de Kids? ¿Sabes? Ahora, hace unos días lo estuvimos anunciando, se llevó a cabo el encuentro de padres e hijos con los niños de 7 a 10 primero y después con el grupo de niños de 3 a 6. Y pues me tocó estar en las dos porque mi hija la mayoría tiene 9, las otras tienen 3 y 5, entonces primero vine con una, después venimos con las otras. Y sabes, fue padrísimo porque pudimos ver ahí que esto, cómo trabajan con los niños allá arriba. Yo te soy honesto y debo con pena, lo digo, yo no sabía cómo estaban trabajando con mis hijos allá arriba. Yo estaba confiado porque yo sé que hacen un excelente trabajo allá arriba, pero no tenía idea cómo es que estaban ellos llevando a cabo toda la enseñanza, la oración por sus necesidades, los tiempos de alabanza, de oración, para aprenderse el versículo, guiar a tus hijos y a mis hijos a recibir a Jesús en su corazón. Y después tuve un tiempo de ministración ahí con ellos, donde lloramos, los abrazamos, les dijimos cuánto les amamos. Y sabes, en ambas reuniones fue padrísimo. Pero sabes qué me da tristeza, que éramos muy pocos papás los que estábamos ahí. Que si hacemos una balanza de la cantidad de niños que tenemos cada 8 días allá arriba, con los papás que estuvimos en esos encuentros, éramos muy pocos. Sí. Porque no estamos haciendo iglesia para las generaciones que vienen. Y sabes, si no hacemos iglesia para ellos, vamos a tener un auditorio con sillas padrísimas. Sabes, ayer fuimos a un congreso de jóvenes y extrañé las sillas de mi iglesia. ¿Sí? No aguantaba ya 10 minutos estar sentado en las bancas de madera, ¿sí o no, chicas? ¿Ya? Sí. Vamos a tener un auditorio con sillas padrísimas, con luces, con proyectores, con audio increíble, pero vacío. Vacío. Y sabes que yo no sueño con un auditorio vacío. ¿Sí? Yo sueño estar sentado ahí en esa fila junto con mi esposa a un lado, pero que mis hijas ocupen cada uno una silla ahí junto a mí. ¿Sí? Cuando ya sean adolescentes, cuando ya sean jóvenes. ¿Sí? Ese es mi sueño y ese es mi plan y por eso estoy trabajando. Porque no podemos estar pensando en hacer iglesia para nosotros y olvidarnos de las generaciones que vienen, porque ¿sabes qué? Este lugar va a estar vacío. ¿Sí? Tenemos que tener el mismo corazón de Jesús. Y si Jesús estuvo dispuesto a invertir y a trabajar en las generaciones que venían, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo y hacer iglesia por ellos y para ellos. Porque ellos un día van a dejar esos salones de kids y van a dejar esos salones de teens y van a ocupar las bancas que tú y yo estamos ocupando el día de hoy. Si nosotros hacemos un buen trabajo.
Pero si nosotros no logramos que ellos en cada etapa de su vida vayan transicionando, ¿sabes? Cuando los niños están en kids, es facilísimo traerlos a la iglesia. Tú los traes, y ahora que fue la noche de disfraces, sí, todos disfrazados y qué chido, y está bien, o sea, está chido. Para eso es la niñez. Pero cuando yo tengo que ir a empezar a hablar con los pastores de kids que, oye, ¿sabes qué? Fulanito ya cumplió 11 años, ya se tiene que pasar a teens. Es que no quiere. Sí. Y sabes, tenemos que trabajar de tal manera que haya transiciones correctas. De niños a preadolescentes, de preadolescentes a adolescentes, de adolescentes a jóvenes. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. La primera ya te la decía. Corremos el riesgo de tener un auditorio vacío. O en el mejor de los casos, esos niños se van a ir al mundo, se van a embarrar de todo lo que el diablo y todo lo que el mundo les ofrece. Y en su juventud, ya para pasar a su adultez, van a regresar con toda una serie de consecuencias en sus vidas. Y yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Sí? Van a ir y van a hacer un montón de cosas allá afuera, se van a dar cuenta que estuvieron mal y van a venir aquí. ¿Y sabes qué los vamos a recibir? Porque lo hemos hecho. ¿Sí? Pero yo te pregunto, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Sí? Y eso te digo, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Muchos de nosotros no estamos involucrados en lo que la misma iglesia está haciendo por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. Yo decía, en esos encuentros de padres e hijos hubo muy poquita gente. Y yo les decía en la primera reunión, y no sé aquí cuántos sepan, ¿alguien sabe qué es esto? A ver, levante su mano, ¿quién sabe qué es esto? Sí. O sea, muy poquitos. Levante su mano, ¿cuántos tenemos hijos allá arriba en Kids? Levante su mano. Sí. Más. Sí. Bueno, esto, tú y yo como papás tendríamos que saber qué es esto. Porque al final cuando vamos y recogemos a nuestros hijos, ahí nos lo dan. ¿Sí? Es el tema que vieron hace 8 días, vieron el tema de José. La cita a memorizar para el papá y para el hijo fue Hebreos 11:33. La cita para mí como padre es Josué 1:8. Y la oración que yo tengo que hacer con mi hijo es orar para que el niño sea esforzado y valiente. ¿Sí? Pero sabes que muchas veces vamos, recogemos a nuestros hijos, ya se nos hace tarde para ir con la abuelita, para ir a no sé qué, para ir a desayunar, y nos dan el papelito. Sí. Y no prestamos atención a ese tipo de cosas. Y no nos sumamos a los esfuerzos que la iglesia hace, porque la palabra de Dios que es sembrada en el corazón de nuestros hijos. Sabes, hacer iglesia para las siguientes generaciones no solamente es traerlos a la iglesia, ¿sí? Es participar con ellos de la iglesia, ¿sí? Es formar parte junto con ellos de la iglesia. Y aprovechar todas estas herramientas, y aprovechar todas esas estrategias y todos los elementos que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que, como lo dice su palabra, instruya al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Yo te pregunto, ¿tú crees eso que Dios dice? Entonces tenemos que vivirlo, tenemos que instruirlo. Nosotros mismos tenemos que poner el ejemplo. ¿Sí? ¿Sabes? Yo recuerdo clarito cuando yo estaba en casa de mis papás, ya en mi adolescencia y parte de mi juventud, había momentos en los que más bien hubo una temporada en la que todos los días, en la tarde, noche, nos sentábamos a leer la Biblia todos. Y me tocaba a mí leer, y luego le tocaba a mi hermano, le tocaba a mi mamá, le tocaba a mi papá. Leíamos y hablábamos de qué habíamos entendido. Sí. Ya después fuimos creciendo y nuestros horarios nos lo impidieron hacerlo con regularidad, pero
Hubo un tiempo que lo estuvimos haciendo. Y sabes, eso dio fruto en nuestra vida. Si a Jesús le tomó 3 años estar con ellos, todo el tiempo enseñándoles, exhortándoles, regañándoles, porque luego les ponen unas regañizas, ¿sí? Y estar con ellos, atendiéndolos. Sabes, tú y yo, y con 3 años, fíjate lo que hizo Jesús en 11 vidas. ¿Sí? Solamente los tuvo 3 años y fíjate de qué manera los trastornó, que casi pararon de cabeza al mundo. Tú y yo tenemos en promedio 25, 23 años para hacer esto en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros hijos deberían ser un superapóstol Pablo y un superapóstol Pedro, así, versión 3.0, ¿no? Pero para eso necesitamos invertir el tiempo. ¿Sí? Necesitamos hacer iglesia para las generaciones que vienen. ¿Sí? Y eso implica que nosotros nos involucremos con ellos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la palabra? Dejen que los niños vengan a mí. Él no dijo, dejen que los adultos vengan a mí. Él no dijo, dejen que los de la tercera edad vengan a mí. Sí, tenemos acceso a Él, gracias a Dios. Lo hemos dicho, todos tenemos espacio. Pero Jesús sabía que donde tenía que invertir era en las generaciones que vienen. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que tener esa mentalidad. ¿Sí? ¿Sabes? No pensar como una persona una vez nos dijo, no, es que ya a los ancianos ya nos mandaron a la basura. No estamos mandando a la basura. ¿Sí? Necesitamos, honramos, lo hemos dicho muchas veces, honramos el pasado. Y seguimos el consejo de los que nos antecedieron, pero estamos viendo hacia un futuro brillante. ¿Sí? Honramos el pasado, seguramente sí. Pero estamos viendo también por las generaciones que vienen, que no están siendo captadas, que no están siendo atendidas, que tarde que temprano el diablo se las va a llevar si nosotros seguimos pensando nada más en nosotros. ¿Sí? Tenemos que tener el corazón que Jesús tuvo. ¿Sí? Y si Jesús estuvo dispuesto a invertir en las generaciones que vienen, nuestro corazón debe también ser el mismo. ¿Sí? Invertir en las generaciones que vienen. Que esta sea una iglesia cíclica. Que se genere un círculo virtuoso en el cual nosotros estamos invirtiendo en las generaciones que vienen y las generaciones que vienen inviertan en las que siguen después de ellos. Y que este lugar esté siempre lleno. Que haya necesidad de abrir más auditorios y de abrir más salones y de rentar salones de fiesta. Recuerdo el pastor Chris Méndez una vez decía, yo sueño con una ciudad en la que todos los lugares donde la gente se va a reunir sean salones de fiesta, sean auditorios. Es más, las mismas iglesias, los mismos templos religiosos llenos de gente adorando a Jesús. ¿Sí? Pero eso solamente se va a dar si nosotros estamos dispuestos a invertir en las generaciones que vienen. ¿Sí? Y como te digo, no solamente invertir ahí está, enséñenle, que se aprenda el versículo. ¿No? Ya lo disfracé de Spider-Man, ahí está. ¿No? Sino que yo me involucre con ellos. ¿Sabes? Estuvimos ayer en el Congreso de Jóvenes de Calacuaya. Y hubo un tiempo de ministración al final. Yo estaba en el tiempo de administración, yo estaba orando a Dios, estaba alabando a Dios, mi esposa estaba al lado mío. Y de repente empiezan a llegar los chicos a abrazarme. Llega un chico, me abraza y se pone a llorar. ¿Sí? Y empiezo a orar por él. Y llega otra chica después y me abraza y se pone a llorar. Y me pongo a orar con ella y me pongo a orar por ella. Y sabes, tus hijos están metidos en cosas bien gruesas que tú ni sabes qué onda. Tus hijos, el diablo se los está acabando y tú no sabes ni por dónde. ¿Sí? Y sabes, yo tengo carga por las generaciones que vienen. Porque sabes, hubo unos días en los que yo le dije a Dios, yo ya no quiero saber nada de jóvenes. Ya no quiero saber nada de los jóvenes.
Yo hice mis planes y dije, Dios, yo hasta aquí llego con los jóvenes ya. Y ahora que estuve en esta conferencia, escuchando la palabra de Dios, Dios me dijo, me recordó una frase que yo hace muchos años dije en una reunión de adolescentes. Y me acuerdo que en ese tiempo una chica se había ido de su casa. Que por cierto está aquí el día de hoy. Esa chica en ese tiempo se fue de su casa. Y yo me acuerdo que eso me pegó mucho a mí, como líder. Y esa vez yo orando, estábamos orando por los adolescentes, todo el staff, y estaba orando. Y yo recuerdo que en mi oración yo le dije a Dios, Dios, de mi cuenta corre que el diablo no se vuelva a llevar a ninguno de estos chicos. Yo de mi cuenta corre que no se vuelva a llevar a ninguno. Sí. Porque voy a orar por ellos y porque voy a estar intercediendo por ellos y porque los voy a poner delante de tu presencia siempre. Sí. Y sabes, estos días que estaba ahí en esa conferencia, Dios me dijo, ¿dónde quedaron tus palabras? Sí. ¿Dónde quedó eso que tú me dijiste? Me dijo, Daniel, tu llamado no ha terminado. Sí. Y sabes, yo tengo carga por la juventud porque yo sé que como lo leímos en este pasaje de Amós, Dios ha llamado a muchos jóvenes y adolescentes y niños a cosas grandes. Sí. Cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Nosotros muchas veces como papás, nuestro deseo hacia nuestros padres es bien limitado. No, pues que tenga una buena carrera. No, pues que tenga un buen trabajo. No, pues que tenga una buena esposa. No, pues que tenga un buen esposo. No, pues que tenga una buena casa. ¿Sabes? Eso es bien limitado de lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos y de mis hijos. Sí. Dios tiene planes tan increíbles. Yo estoy convencido que Dios quiere revolucionar no solamente esta ciudad, sino este país con la vida de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que invertirles en ellos, hacer iglesia para ellos, involucrarnos con ellos. Tomarnos el tiempo así como se lo tomó Jesús. El tiempo que se tomó Jesús para trabajar con ellos, para escuchar su corazón. Sabes, hay muchas cosas que tus hijos vienen y me platican a mí y que yo quisiera a veces decírtelas, pero no puedo. Porque estaría defraudando su confianza. Lo único que me queda es orar por ellos, aconsejarles, ve y habla con tus papás. Tus papás te van a escuchar, tus papás te aman. No importa lo que hagas, ellos te van a amar. No importa lo que hagas, Dios no te va a dejar de amar. Pero sabes que no se sienten con la confianza para hacerlo. Porque estamos haciendo iglesia para nosotros. Para nuestro gusto, para estar cómodos nosotros. Y tenemos que incomodarnos incluso a escuchar cosas que no nos van a gustar. Tenemos que incomodarnos incluso para escuchar cosas que nos van a tal vez desagradar, pero que por el bien de ellos tenemos que estar dispuestos a ponerles atención. No sé si estoy dándome a entender lo que te estoy tratando de decir. ¿Sí? Hagamos iglesia para las generaciones que vienen. Si Jesús lo hizo, si Jesús empezó a edificar su iglesia con las siguientes generaciones, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y te repito, y de verdad te lo digo con todo mi corazón y te lo digo con toda la sensibilidad en la que soy capaz. No es que los adultos ya no importemos, no es que los ancianos ya nos vayamos a la basura. Mira, yo te lo digo personalmente, mi mamá es una ayuda para mí increíble. Si mis hijas se postran a adorar a Dios es porque han visto a esa mujer postrarse a adorar a Dios. Sí. Si mis hijas levantan sus manos es porque la han visto a ella también. Sí. Eso es sembrar, eso es hacer iglesia para las generaciones que vienen. Esa es la actitud que tenemos que tomar cada uno de nosotros. ¿Sí? Te repito, yo sueño sentarme ahí con mi esposa y 3 bancas ocupadas por mis hijas. Y dentro de muchos, pero muchísimos, cientos de años tal vez después, otras 3 sillas ahí.
ocupadas. Pero que pase mucho tiempo. No. Pero que también estén ocupadas por hijos de Dios. Sí. Espero transmitirte esto que Dios puso en mi corazón. Es algo que arde en mí, en serio, como no tienes una idea. Que cuando yo salí de esa conferencia, yo hablé con el pastor y le dije, tenemos que hacer algo. Y me dijo, sí, vamos a hacer algo, vamos a trabajar, vamos a empezar a reestructurar un montón de cosas. Y ahorita ya no te quiero dar así. Tengo una muy buena noticia, pero no te la voy a decir todavía, sobre todo para los jóvenes. Tengo una buena noticia, pero no te la voy a decir, porque está el pastor, ¿sí? Pero vamos a trabajar y vamos a echarle ganas. Y todos estos esfuerzos, mira, el predicatón es eso. Cuando Dios siempre me puso en mi corazón el predicatón, yo le dije a Dios, yo no quiero hacer un congreso más. O sea, congresos de jóvenes hay para aventar para arriba y yo voy a ellos y hasta los hacen más chidos que yo. Les quedan más padrísimos que los que yo puedo hacer. E invitan gente muchísimo más increíble, a lo mejor, ¿no? Yo no quiero hacer un evento más, yo no quiero hacer un congreso más. Y lo hemos dicho, el predicatón no es un congreso, no es un evento, no es una fiesta, es mucho más que eso. El predicatón está basado en tener un encuentro y un choque con la palabra de Dios. Sí. Una colisión con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único, escúchame bien, la palabra de Dios es lo único que puede transformar nuestras vidas. Sí. Un choque con la palabra de Dios. Ese es el predicatón. Y sabes, si tú no estás dispuesto a invertir 150 pesos, que yo te digo, con 150 pesos no pagamos ni la mitad de lo que es el evento. Sí. Ni la mitad de lo que es el evento. Si tú no estás dispuesto a invertir 150 pesos, no en la vida de tu hijo, en la eternidad de tu hijo, ¿sí? Y que él venga y tenga un encuentro con la palabra de Dios que le transforme, ¿sí? ¿Sabes qué? Eso es hacer iglesia para las generaciones que vienen, ¿sí? Y yo te voy a decir como les decía hace rato, ya se me acabó el tiempo, pero yo te voy a decir como les decía hace rato, ya para terminar, ¿sí? A veces no queremos meternos en problemas. De repente yo les pregunto a los papás, oye, tu hijo no vino a la reunión, tu hijo no vino no fue a conexión, tu hijo no. Es que no quiere. Y las cosas de Dios, pues a la fuerza no son. Y yo les decía, si a mí un día se me hubiera ocurrido contestarle eso a mi papá, hubiera ido a recoger los dientes hasta no sé dónde. Si a mí un día se me hubiera ocurrido, papá, las cosas de Dios no son a la fuerza. Más hubiese soltado al revés antes de terminar de decir la frase. Ahora no te quiero decir que vayas y les... ¿verdad? No. Sí. Pero sabes que tú tienes que acercar a tus hijos a Dios. Yo siempre les digo a los papás, si tu hijo no quiere ir a la escuela, ¿a poco por eso ya no lo mandas? No, hijo, las cosas a fuerza no vayas. No, lo mandas y se acabó. ¿Sí? Si estamos hablando de la eternidad de tus hijos, con mayor razón, obviamente tenemos que llevar una situación, un trabajo de convencimiento, un trabajo de nuestro ejemplo. ¿Sí? Que ellos vean mi ejemplo, que ellos vean mi testimonio. Mi hija cada rato me pregunta, ¿vas a la iglesia? Ya no me pregunta dónde vas. Me dice, ¿vas a la iglesia? Le digo, sí, hija. Ella ya sabe que voy para allá. ¿Sí? Y ella sabe que está aquí y ahorita está aquí y al rato está con los kids. ¿Sí? Pero tenemos que sembrar, tenemos que hacer iglesia para las generaciones que vienen. ¿Estás conmigo? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás.